De repente, pues, el mozo le parece que era tan divertido que el Señor solamente le decía a a su esposa: mi amor, sí, preciosa, cómo te amo, te quiero. Y lo llamó mucho la atención esa expresión extravagante de ese hombre hacia esa mujer. Y de repente, pues, esa expresión lo llevó a que cuando la esposa de aquel hombre se para y va al baño, él se acerca y le dice: me han cautivado sus palabras, porque he visto cuánto usted ama y alaba a su esposa. Entonces le dice: es tan precioso oír te amo, mi amor, y no escuchar el nombre de esta persona. Y el Señor le dice: ¿sabe qué? Es que hemos pasado tanto tiempo solo que hoy volvemos a reencontrarnos, que no me acuerdo de su nombre. Creo que usted no me escuchó. Cuando uno está lejos, en el exilio, separado de Dios, se olvida de una relación con Dios. Cuando uno está en el exilio, cuando no tiene una conversación con Dios, cuando uno está exiliado, se le olvida cómo es Dios. El exilio no quita poder entender quién es Dios. Y entonces ellos tenían 60 años casados, celebraban sus 60 años, pero no se conocían. Se le había olvidado el nombre de su esposa. ¿Cuánto de lo que estamos aquí estamos exiliados? No hemos ido a ese exilio de la vida, de los conflictos, cuando nos sentimos heridos, nos exiliamos. Cuando nos sentimos que no nos toman en cuenta, me exilio, de una manera que el exilio me separa de los mejores amigos que puedo tener. Cuando estoy exiliado, paso por el lado de el que era mi mejor amigo, y de repente no quiero darle la cara porque estoy en el exilio. ¿Le parece algo en esta mañana a usted como chocante de que todos en algún momento hemos estado en un exilio? A mí me ha tocado viajar muchas veces al mundo, y mayormente en esos viajes que daba antes a Europa. En algún momento de la historia me acordaba de mi familia. Me acordaba que estaba lejos, me acordaba que mi familia me necesitaba. Pero también en algún momento deseé estar al lado de la Torre Eiffel, estar al lado del Arco del Triunfo, y estar allí y poder ver la grandeza que otros hablan. Pero de repente también, al ver todas estas cosas, podía ver en mi corazón que estaba lejos. Tú puedes granjear todas las cosas y estar lejos. Come on. Permiso. Y en este día de primicia, quiero hablarle del exilio. El exiliarse es algo tan fuerte que nos impide estar cerca de Dios. Cuando nos exiliamos, muchas veces aún nos resentimos con nuestros padres, con nuestras madres, y cuanto más con aquel que conozco en una iglesia que no es ariente ni pariente.
Todos vivimos en algún momento un exilio. Vivimos en el exilio de poder sentir la inseguridad, el problema. El mismo Jesús vivió un exilio cuando tuvo que dejar su casa paterna para venir a morir por cada uno de nosotros. Jesús murió y vivió en un exilio en un momento cuando más necesitaba. Tuvo que recorrer y saber que estaba solo, porque las personas que él amaba, que había estado con ellos, que había servido la mesa, en ese momento se fueron y lo dejaron solo. Si Jesús vivió un exilio solo, no porque salió reverde de su casa, sino que vino a marcar un principio, y el primer principio fue rescatar a lo que estaba perdido. Y número 2, enderezar el camino para todos aquellos que necesitan regresar a casa. Cuando vivimos en un exilio, nos exiliamos tanto que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra razón de ser, muchas veces es tan insegura que no podemos regresar a casa porque estamos ciegos. El exilio de Jesús en el desierto. El exilio de Jesús al dejar su casa, al dejar a su padre y venir y morir, no solamente representó en nosotros un puente para una salvación, sino para entender el reino de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el capítulo 12 y versículo 1, encontramos una palabra que el Señor le dice a Abraham de esta manera. Cuando el Señor determina tratar a Abraham, le habla a Abraham y lo lleva fuera de su casa. Y la palabra nos enseña algo muy importante allí que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y ven al exilio que yo te mostraré. Hay dos tipos de exilio. Uno, el que Dios te lleva. Y dos, el que tú te posicionas. Pero en el exilio donde Dios le dijo, ven a la tierra que te mostraré. Cuando la palabra del Señor nos enseña esta palabra, la Biblia nos enseña que Jehová venía tratando con Abraham. Y le dijo, notemos algo importante acá. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La palabra pero dice que no quiere decir que Dios ya venía tratando con Abraham por mucho tiempo. Cuando Dios quiere llevarte a su presencia, cuando Dios quiere intimar contigo, Él te va a sacar de ese exilio donde tú te encuentras separado de Él. Y para Dios poder tratar con Abraham, tenía que sacarlo del exilio
del paganismo, de la idolatría, de la mentira, del engaño. Tenía que cortar el cordón umbilical que lo ataba al pasado y al mundo. Tenía que sacarlo de una tierra donde estaba conectado al pecado de su generación. Y Dios comienza a hablarle, pero Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. La palabra que podemos ver aquí es: lo saca de sus comodidades para llevarlo a su presencia. Cuando Dios determina tratar contigo, Él te sacará del exilio que te está impidiendo que su presencia pueda trabajar a tu lado. Dios no va a trabajar contigo en el exilio. Dios quiere trabajar contigo cara a cara, porque en el exilio solamente están los refugiados. Y cuando Dios se conecta contigo, no te quiere como un refugiado, te quiere como un hijo. Escúcheme bien. Y Dios le dice a Abraham: sal de tu casa, sal de tu alcoba, sal de tus comodidades, porque yo te quiero llevar a un estilo de gracia mejor. Yo te quiero sacar de donde tú te encuentras, del exilio donde te has llevado la cautividad del sistema, para traerte a la presencia y a determinar lo que quiero hacer contigo. Lo primero aquí, que Dios llama a un patriarca. Y yo quiero decirte algo: tú tienes el ADN de Dios. Y para Dios trabajar contigo, tú tienes que salir del exilio. Porque en el exilio hay muchos pensamientos negativos. En el exilio se presentan muchas cosas que te van a hacer dudar si verdaderamente Dios quiere trabajar contigo. Y allí, en ese exilio donde estaba Abraham, Dios no podía ministrarlo porque él estaba conectado a dos mundos. Tú no puedes estar conectado al mundo de Dios y estar exiliado en otro mundo. Cuando tú quieres algo de Dios, tú tienes que salir del exilio, de donde tú te encuentras conectado, y venir al mundo de Dios, que es su presencia, y cara a cara. Wow. Grey. Y Dios le dijo a Abraham: sal de tu casa. Es ilógico tener que salir de nuestra casa para Dios ministrar. Hay momentos que tú estás viviendo en una casa que Dios no puede entrar. Hay momentos que tú has creado algo donde Dios no puede entrar. Y Dios tiene que sacarte hacia donde Él puede hablar. La palabra pero quiere decir que había un pero para poder Dios manifestar y poner lo que Dios tenía para Abraham. Por eso le dijo: ven, sal de la cobertura de tu casa, sal de lo que te impide entender mi reino y mi gloria, porque yo quiero ministrarte cara a cara. Si tú saliste de allá, de ese exilio, del mundo, y decidiste cargar su presencia, y decidiste entrar a este lugar, entonces quiere decir que si no estoy en el exilio, estoy en su presencia, estoy en sus brazos, estoy con Él, y Él me sostiene con la diestra de su justicia. Escuche bien. Dos, Dios tuvo que tratar con un Jacob en el exilio.
cuando el corazón se devuelve de sus malos caminos, Dios va a tratar con él. Y la Biblia nos enseña en el capítulo 27, nos enseña algo del libro de Génesis muy importante sobre la historia de Jacob. Dice que Jacob huyó de la presencia de su hermano. Génesis capítulo 27, 41. Dice que Jacob huyó de la presencia de su hermano. ¿Me pueden traer un micrófono, por favor? Un micrófono, por favor, inalámbrico. Y dice aquí la palabra del Señor de la siguiente manera. Escuche bien esto, que me llama la atención, Dice aquí algo muy importante. Versículo 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y le dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo, ¿y qué dice? Y yo mataré a mi hermano Jacob. Cuando una persona está en el exilio, no puede ver a otro prosperar sin tener una palabra de muerte. Todo el que está en el exilio, que no está conectado a la presencia, no va a hablar de la presencia de Dios. Porque el que está exiliado está separado de un derecho espiritual y natural. Escuche bien esta palabra. Escuche lo que dice ahí. Cuando mi padre muera, yo me levantaré y mataré a mi hermano Jacob. ¿Cuántos de nosotros en el exilio hemos matado a nuestros hermanos? Una sola palabra en el exilio negativa nos va a separar. Wow. Nos va a separar del verdadero propósito de Dios. El descuido de Saúl llevó a que Dios llamara a alguien a su presencia. Versículo 42 dice de la siguiente manera: fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Escuche bien. Dios siempre va a tener a alguien que va a preservar el propósito de Dios para tu casa. El versículo 43, 44, 45 dice: no le escucho. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano en Harán. ¿Cuál fue la palabra? No, la palabra fue: ahora oye y obedece. Cuando tú estás en el exilio, tiene algo que no te impide oír. Escucha bien esto. Y le dijo: ahora tiene que salir de casa
y ir al lugar que yo te quiero mostrar. El versículo 44 dice: yo quiero decirte algo muy importante. Versículo 45, escuche. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. ¿Sí? Y olvide lo que le has hecho. Y enviaré entonces y te traeré de allá. Porque ¿qué seré privada de vosotros ambos en un día? Escuche bien. ¿Eran los pensamientos? ¿Eran los pensamientos de su madre? Sí. ¿Su madre lo llevó a cometer el error? Sí. Pero estaba Dios en los planes que estaba aconteciendo en ese momento. Sí. Porque Dios no va a trabajar con nadie que esté en el exilio. Y Esaú todo el tiempo y toda su vida estuvo separado de Dios. Cuando estamos en el exilio, vendemos todo lo que Dios nos entrega. Esaú en el exilio nunca se presentó como tenía que presentarse, y alguien le robó su primogenitura porque estaba dispuesto a tomar la grandeza. Cuando tú sales del exilio, tú estás listo para tomar la grandeza. Escúchame bien algo. Cuando la familia está separada, la familia está en el exilio. Cuando tus hijos están separados de ti, están en el exilio. Escúchame bien. Cuando el hogar no es lo que presenta ser, está en el exilio. Y nadie que esté en el exilio puede estar bajo la cobertura y la presencia de Dios. Wow. Me llama la atención que tanto Abraham como Jacob se fueron al exilio. Pero en ese exilio no tuvieron solo, porque obedecieron. Esto me habla de pruebas. Cuando las pruebas lleguen en tu exilio, si Dios permitió tu prueba, Él te va a sostener en ese lugar. Escuche algo. Luego de ahí, a él le tocó decidir si vivir en el exilio o oír la voz de Dios. Porque la voz que escuchó fue la de su madre: vete a la casa de mi hermano, y cuando la ira de tu hermano haya pasado, yo te voy a traer. Quiero decirte, probablemente tú vas a escuchar la voz del hombre, pero en el camino tú tienes que decidir a quién va a seguir. En el capítulo 28 del libro de Génesis, él se fue con una palabra, pero en el capítulo 28 encontramos algo muy importante allí. Y dice así. Capítulo 28 del libro de Génesis. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y lo ordenó: no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. ¿Cómo? ¿Cómo le dijo? ¿Por qué? Porque Jacob estaba en el exilio. Y cuando tú estás en el exilio, negocia con el pecado nunca te será fiel. Y su padre le dijo: si tú quieres retener lo que hoy te doy, no haga alianza con esto.
fue lo mismo que Dios le dijo a Abraham: para yo poder bendecir tu casa, tú tienes que salir de acá. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Escucha bien. Siga. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salga de ti numerosas naciones. ¿Qué fue lo que le dijo? Primero, tú no vas a salir a un desierto sin la bendición de tu padre. Segundo, en el desierto tú tendrás que parir. La Biblia dice que allí iba a ser fecundo para poder tener una nación. Escúchame bien. Escúchame bien ahora. En ese lugar donde estaba Jacob, tuvo que entender que Dios tenía propósito. Allí en el exilio, solo en ese capítulo 28, dice que hizo promesas, votos delante de Dios, diciéndole: Señor, aquí estoy. Si me permite regresar a mi casa, escuche bien, y salir de este exilio, yo los diezmos apartaré para ti. Mi casa será para ti, te serviré siempre. Cuando tú decides regresar y crear un soporte para que Dios esté contigo, no importa dónde te encuentres, Dios te va a sacar del exilio a gloria. Dios te sacará del exilio a gloria. Escucha bien. Escucha bien. Número 3. También encontramos la vida de un hombre llamado José, que por la envidia de su hermano tuvo que ir al exilio. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana. Probablemente tu exilio sea un trampolín para llevarte a su gracia. Escuche bien esto ahora. Wow. Sus hermanos lo vendieron. En el capítulo 37, del 1 al 11, dice que sus hermanos tomaron a José y lo vendieron. Y cuando vendieron a su hermano José, lo vendieron por envidia. Pero quiero llevarte a entender algo. Cuando José declaró lo que estaba en su corazón y expresó lo que estaba en él, el deseo de servir, el deseo de lo que Dios iba a hacer con él, el futuro de lo que Dios le estaba diciendo, su propio padre se levantó y le dijo: ¿cómo es posible que tú serás mayor que la casa que hoy te sirve? No te hago. Dios tiene que llamar a un José del exilio para sacar a la casa de José del exilio. Pero venga para acá. No me tire. Suave. Eso. Ahí es mejor. Ahí me ven. Porque eso me pone los nervios medio raros. Escuche bien. Escuche bien esto. Me encanta la historia de José, que lo primero que hicieron sus hermanos fue ponerlo en camino a palacio. Probablemente tu exilio, tus problemas, lo que tú estés viviendo, Dios te va a sacar de casa para llevarte a palacio. Probablemente la circunstancia que tú estés viviendo sea la circunstancia en la cual tú digas: tengo tantas inseguridades. José fue llevado por sus hermanos y llevado a una cisterna. Y por uno de ellos que dijo: no lo matemos, mejor vendámoslo por esclavo, se salvó.
Cuando tú sueñes lo de Dios, alguien querrá matarte y silenciarte. Pero cuando te critiquen y vengan con la espada, Dios lo que va a hacer es promoverte. Porque los que son llamados por Dios, Dios lo va a promover. Dios va a usar a alguien para promoverte. No te rindas. No, 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 no. Escucha bien. Wow. Cabazo. Escucha bien esto. Escucha bien esto. Wow. Dios tuvo que quitarle la identidad a José de su casa. Cuando tú eres esclavo, te quitan tu nombre. Te quitan el derecho de ser hijo legítimo, porque tú pasaste a ser esclavo. Lo que hicieron sus hermanos fue vender a un legítimo y lo pusieron ilegítimo. Wow. Le dieron inseguridad. ¿Y sabe quiénes lo compraron? Los amalecitas. Tus enemigos son los que te van a retener el propósito para que tú no abortes la gloria que viene. Escucha bien ahora. Ay, papá. Lo bueno de todo esto es que el mismo enemigo te va a promover y te va a poner en línea de tu destino profético. Tú tienes un trabajo, tienes que cumplirlo. Y él tiene el oro. Escucha bien ahora. Escucha bien ahora. Cuando los amalecitas lo compran, lo llevaron a la casa de Potifar. Y Potifar era como un gobernador del palacio. Vendido como esclavo, sin nombre y sin identidad, Mario, pero en el palacio. Pero hasta que tú no estés preparado, Dios no te va a permitir llegar al trono que te espera. Wow. Pero cuando hay un corazón sano, aún en tu exilio, tú no vas a blasfemar. Porque cuando el corazón está sano, las pruebas lo van a perfeccionar para aprender a depender de Dios. Escucha bien. Escucha bien. Cuando llegó a la casa de Potifar, con lo primero que se encuentra, después de servir, después de ser el mayordomo, porque lo bueno de todo esto es que cuando Dios tiene un propósito para ti, hijo, te va a poner a servir. Y él tenía que ser el servidor para poder aprender lo que era servicio. Escucha bien esto. Me da a entender esta palabra que era tan servidor que tenía que limpiar también la alcoba de Potifar. Por lo tanto, allí en ese lugar se le presentó el diablo. Se le presentó una diabla desnuda. Un muchacho con 17 años. Y le dice: toda esta fruta es para ti si postrado me adora. Escucha bien. Quiero decirte algo importante, iglesia, en esta mañana. Aunque José estuvo en el exilio, tenía claro los principios
y los principios que había en su corazón. Cuando tú tienes principios y la palabra está en tu corazón, no importa donde tú te encuentres y el exilio donde te encuentres, un día va a añorar volver a casa. Estar cara a cara con esa presencia. Estar dispuesto a regresar y entender que Dios es tu Señor. ¿Y sabe qué hizo? Cuando aquella mujer le presentó toda su virginidad, él regresó y salió corriendo y dejó sus vestiduras. Quiero decirte algo, cada vez que Dios te promueve, tiene que quitarte una vestidura para ponerte otra vestidura. Quiero decirte algo, para tú llegar a la presencia de Dios, no va a llegar con una vestidura que no sea santa, para poder identificarte Dios como su hijo. Escuche bien esto ahora. Wow. Escucha bien esto ahora, Diego. El problema es que tiene que enfrentar a su amo. Y cuando el amo llega, ¿a quién le creyó? A su mujer. Y José, como era esclavo, no podía hablar. A José lo lanzaron 12 años en el calabozo. Quiero decirte algo muy importante. Probablemente tu silencio en el exilio es fuerte. Y tú te sientes silenciado o te sientes silenciada con anhelo de regresar, pero no puedes. Porque está encerrado. Te tengo buena noticia. En algún momento de la historia van a aparecer personas que van a aparecer escombros, que no sirven, también junto contigo, pero Dios lo va a llevar a ellos para que tú seas promovido. Escucha bien. Wow. José estando allí, aparecen dos locos. Uno, el copero del rey, su mano derecha. Y otro, el panadero. Al cabo de 10 años, estos dos locos tienen un sueño diferente. Uno veía que las águilas venían y las aves del campo se comían el pan de encima de su cabeza. Pero el otro veía que le servía al rey. Y no sabía la interpretación, porque en el desierto Dios te va a perfeccionar para tu poder ejercer tu oficio. En el desierto Dios te va a perfeccionar para poder ejercer tu oficio. Tú no puedes ejercer un oficio si no lo conoces. Mario, te tengo otra buena. Para Dios poder llevar a José donde estaba, él tenía que ser intachable. Y a José lo conocían por el que la mujer de Potifar lo quiso violar. Muy diferente a que él la quiso violar. Escucha bien esto ahora. Es preferible que te conozcan porque corriste, que te tomen porque no corriste. Escucha bien ahora. Wow. 10 años preso. Estos dos hombres sueñan sueños. Probablemente tú te encuentres en un exilio, quieras regresar a casa. Y tú dices, pero ¿por qué no regreso a casa en tantos años? Anhelo mis padres, anhelo mis madres, anhelo el lugar donde yo me sentaba, dormía. Anhelo esa palmadita que me daban mis padres, que no la puedo tener. Anhelo el abrazo que nunca tuve. Y cuántas cosas le pasaron a José por su memoria, sin poder
mandar un mensaje de internet a su padre que estaba vivo. Pero él aprendió a depender de la presencia. La presencia quiere decir cara a cara con Dios. Presencia quiere decir cara a cara con Dios. Escuche bien. Una mañana pasa algo inusual. José había aprendido a ejercer su oficio. Además de ser el ayudante y el encargado de la cárcel, aprendió a interpretar sueños. Y cuando el copero escuchó que él sabía, fue y le dijo: he tenido tal sueño, tú irás al palacio. Y tú, cuando salgas de aquí, te van a ahorcar. Pero entonces le dijo al que iba a palacio: acuérdate, dile que se acuerden de mí. ¿Sabe? No es cuando tú quieras salir del exilio, es cuando Dios decida sacarte del proceso. Escucha bien ahora. Después de ahí pasaron 2 años, mi amor. Después de pasar 2 años, otro sueño loco vino ante el rey. 7 vacas flacas, 7 vacas gruesas y 7 años de vacas flacas que venían y se comían la abundancia. Cuando el copero oyó que todo estaba en riesgo, se acordó que había un José. Note algo muy importante. Mire esto. ¿Cuántos años tenía José cuando fue vendido? ¿Cuánto duró en la cárcel? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Okay. Después de ahí que se presentó ante el rey. Ven acá. El rey le dijo: así es la cosa. Yo no tengo a nadie más en quien confiar. Aquí está mi anillo. Yo no tengo a nadie más a quien confiar. Aquí está el decreto. Yo no tengo a nadie más a quien confiar. Aquí está mi manto. No tengo a nadie más a quien confiar. El carruaje mío, exhíbalo afuera. La obediencia te saca de clavo a rey. Escucha bien, la obediencia te saca de clavo a rey. Abraham, ¿me puede ayudar con esto aquí? Hay alguien que está durmiendo. ¿Sabe de qué me está hablando Mario esto? Que el rey cogió vacaciones. El faraón cogió vacaciones y se fue a dormir. Y le entregó en la mano a un esclavo todo lo que era restaurar una ciudad. Cuando Dios quiera intimar contigo y llevarte a su destino profético, Él no te va a preguntar si tú tienes título. Él sabe que ya tú estás preparado, porque las huellas y las marcas que tú tienes al salir del exilio representan su gloria. Gracias por ese aplauso. Si fue para mí, está bien, pero si es para Dios, dáselo fuerte. Escucha bien. Escucha bien. Les tocaban a José 14 años más de trabajo. Conocer a un pueblo, preservar la riqueza de Egipto y restaurar una ciudad para que tuviera abundancia en el día de la escasez. Cuando tú estás en la casa de Dios y estás en su presencia, tú serás útil para ella.
¿Quiénes promovieron a José? Las circunstancias. ¿Quién produjo a José? La obediencia. Cuando tú obedeces, Dios te va a llevar a palacio. Te va a llevar ante su presencia. Escúchame bien, esto me llama la atención. Tenemos 29 años, ¿verdad? Luego José tuvo que esperar 7 años más, 14 años más. ¿De cuántos años estamos hablando para que él pudiera ver su gloria? ¿Cuánto? 43 para volver a ver a su familia. ¿Cuántos años duró fuera de su familia? ¿Cuántos años duró fuera de su casa? En el exilio. 12. ¿Cuánto? ¿Cuánto duró? 26. Pero al cabo de 26 años, él no estaba con herida, ni con amargura de espíritu, cuando tuvo que presentar y presenciar la presencia de los que lo hirieron. Porque cuando tú obedeces, cuando tú ves a tu enemigo, las heridas, las marcas que te hizo tu enemigo, no serán para hundirlo, sino serán para posicionarlo. La marca de Cristo, al salir de donde estaba, de la tumba, no fueron para ir ante sus discípulos a juzgarlo, sino para ponerlo en la posición de rey. Escucha bien esto. Escucha bien. Wow. Wow. Escucha bien. Luego de 26 años, vio a sus hermanos. Uno que fue vendido por esclavo, que no tuvo identidad, que se le fue arrancado todos sus derechos, llegó a ser el primero de Egipto. Probablemente tu exilio te haya hecho hablar muchas cosas. Tenga tantas raíces de amargura que no te atreve a perdonar. Tenga tantas cosas dentro de ti que te impiden entender el propósito de Dios, porque vive amargado de espíritu. José se dedicó a trabajar, a entender que si estaba en el exilio había un propósito y que el exilio tendría que abortar un día para él poder salir hacia afuera a su destino profético. Escúchame bien esto. José tuvo que esperar tanto tiempo para decirle a sus hermanos, te perdono. Y lo otro es, para los sueños de Dios cumplirse, toman tiempo. ¿Tomaron cuánto tiempo? 26 años para él llegar a cubrir y ser parte de una nación que por 430 años creció a 6 millones y más de judíos que estaban en cautiverio. Un simple esclavo que les creyó a Dios y un día salió de el exilio al palacio, entendió que Dios lo llevaba a marcar una historia. Si le va a dar el aplauso, hácelo fuerte así. Lo que no sabían los hermanos de José era que llevarlo al exilio representaba la gracia y lo que Dios estaba promoviendo para él. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Salmos, en el Salmo 126. Salmo 126. 126.
Salmo 126, versículo 1 y 2 dice. Dice aquí, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando la palabra dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, está hablando que cuando estamos cautivos, los sueños se nos van. Cuando usted está cautivo en un pensamiento, cuando usted está en el exilio de los problemas, todo lo que es de Dios se va. En el versículo 2 dice lo siguiente. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Cuando decidimos salir del exilio, Dios traerá alegría. Cuando dejamos la cautividad a un lado, cuando soltamos todo lo que nos cautiva y nos quita el derecho de ser libre en el Señor, entonces comenzamos a ver de otra manera el reino de Dios. Escuche bien esto ahora. Wow. Wow. Volverán los sueños. Al salir del exilio vuelven los sueños. Volvemos a casa. Volvemos a estar cerca de su presencia. Volverá la gracia a tu hogar. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, cuando Él desate y tú le permitas que Él desate la cautividad que hay en ti y te permita que Él te saque del exilio, entonces tú volverás a soñar, tú tendrás pasión, tú querrás vivir para Él y sentir su seguridad. Pero mientras tú estés en el exilio de la criticadera, de los problemas, de todo lo que se puede ver que es negativo y tú lo vives cazando y está allí en este exilio y tenga problemas con tu familia, estará cautiva todo el tiempo. Escucha bien. Cuando estamos en cautiverio, el río de Dios, su presencia se apartó de nuestra vida. Cuando estamos en cautiverio, el Edén de Dios, esa casa que es Edén, la vamos a anhelar, pero no podremos entrar. El Edén de Dios es su presencia. Nosotros no solamente fuimos creados para estar en su presencia, sino para ser el Edén de Dios. Escuche bien. Cuando vivimos en el Edén de Dios, vivimos bajo su presencia y su gracia está en nosotros. Caín, Adán y Eva vivieron en el Edén. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y luego dice la palabra del Señor que reordenó e hizo. En el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 26, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza y pongámoslo en el Edén. Esto nos habla de que lo puso en su presencia, lo puso en el lugar donde él habitaba. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos pone en su presencia, nos permite salir
del exilio que nos tenía cautivos para llevarnos a su presencia. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos extraviados de su presencia? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos como Caín? Estamos como Adán. Adán, cuando descuidó su presencia, cuando descuidó estar cara a cara con Dios, buscó a alguien a quien tirarle la culpa de su error. Y lo más fácil, la mujer que me diste, esa me hizo pecar. El hombre que decide salir del exilio no va a buscar un culpable, se va a ver a sí mismo y va a decir: yo rompo con lo que me impide entrar a mi Edén con Dios. Escucha bien. Escuche bien. Escucha bien. Aquel lugar donde vivía Adán y Eva era perfecto. No había problema. Alessi, allí había almuerzo. Allí había de todo lo que el hombre pudiera tener en la vida. No había preocupación, no había deudas. Nada había en el Edén. Pero un descuido lo llevó al exilio. Cuando tú descuidas la presencia de Dios en tu vida, te exilia. Cuando tú le permites al enemigo que entre a tu corazón, él te exilia de todos los derechos legales del Señor. Escucha bien. En aquel lugar no había problema. En aquel lugar la palabra era placer. Aquel lugar era el lugar que Dios había preparado para placentar con lo que había creado, jugar con ellos. Yo quiero decirte que cuando tú no estás en el exilio, tu padre te quiere abrazar, tu madre te quiere abrazar y el Padre Celestial habitar en ti y llevarte de nuevo a su Edén. Ese Edén significaba placer. Era el placer del hombre. Dios le había dado a Adán y a Eva el placer de poder habitar en su presencia cara a cara. Dios le había entregado a ellos el placer de poder entender que Él podía trabajar por ellos. Dios le había entregado todo en sus manos. Yo vengo a decirte algo: cuando tú estés en el exilio, no puedes disfrutar de lo que Dios ha preparado para ti. Cuando tú te separas de Dios, al separarte de su presencia, de su gracia, tú no podrás disfrutar de su presencia. Wow. Wow, caballo. Escucha bien esto. Wow. Dios creó al hombre en un lugar y lo plantó para que vivieran siempre felices. Cuando Dios decidió que tú nacieras, Dios decidió que tú fueras feliz. Las circunstancias, tus malas decisiones, nuestras malas decisiones nos llevan a exilio, que no nos permiten ver el propósito de Dios. Por favor, bájalo un poquito. Escuche bien esto. En ese lugar, aquel lugar de placer, Dios creó al hombre
no solamente lo plantó, sino que le dio un huerto para que ellos pudieran vivir y entender que era de ellos. Adán y Eva fueron llevados a aquel lugar para que poseyeran lo que Dios había creado, todo. Y quiero decirle, iglesia, cuando salimos del exilio y venimos a su presencia lo es todo. Y si Él es todo, nada nos falta. Wow. Aquel huerto el Edén fue creado para que Adán y Eva habitaran felices. Pero la Biblia nos enseña en el capítulo 3 y versículo 23 al 24 lo siguiente del libro de Génesis. Dice así, de la siguiente manera. Escuche bien esto. Voy a ir cerrando en un momento. Entonces dijo el Señor, entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra, la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Escuche bien esto, dice, entonces dijo Dios, perdón. Dice así, 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrasen la tierra de la que fue tomado. Escuche bien. Lo sacó Dios de su presencia. Lo sacó del huerto. Lo sacó de donde estaban. ¿Quién permitió? ¿Quién abrió la puerta para que eso aconteciera? ¿Quién quiso ir al desierto? ¿Quién quiso ir al exilio? Escuche bien esto, me encanta acá. El versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando tú te exilias, tú te separas de la vida eterna. Cuando tú te exilias, te separas de tus padres. Cuando tú te exilias, te separas del ser más querido que Dios creó. Wow. Escuche bien esto. Dios saca al hombre del huerto y lo exilia. Al sacarlo, el hombre está solo y va a labrar la tierra, a golpearla, porque el pecado te lleva a sufrir. Cuando tú desobedeces el propósito de Dios, lo primero que te viene en un exilio es sufrimiento. Escucha bien esto ahora. Es tan difícil regresar. Adán, todos sus sueños probablemente era regresar a aquella casa. Cuando tú estás impuesto a una casa y te sacan, es tan difícil. Todo lo recuerda. Todo lo recuerda. Pero para regresar a la casa, al Edén, a los lugares que Dios ha preparado, tenemos que cambiar nuestra actitud
y decidir regresar a su presencia. Escuche bien. Wow. También veamos algo muy importante. La palabra nos enseña algo que nos determina el propósito de poder entender la presencia de Dios. Veamos el ejemplo del hijo pródigo. En el capítulo 15, versículo 16, ya voy a terminar, por favor. En el capítulo 15, versículo 16 o 17, cuando el hijo pródigo, en el libro de Lucas, cuando el hijo pródigo llegó el momento de que el hijo pródigo estaba pasando por las circunstancias y un día decidió salir de casa, el hijo pródigo le dijo a su padre: dame lo que me pertenece, me voy de la casa. Se sintió grande, se volvió rebelde y decidió largarse de la casa. Él era un niño mimado que todo lo tenía. Y como todo lo tenía, no tenía preocupación. Y él pensó que ese mundo que estaba afuera era la solución para él poder desarrollar su estilo de rebeldía que había en su corazón. Escuche bien esto ahora. Pero en el libro de Lucas, capítulo 15 y versículo 16, un día, después de que todo lo había agotado, todo le estaba yendo mal, dijo esta palabra: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En el exilio, cuando tú estás exiliado, tu familia no estará, te sentirás inseguro, buscará a alguien que te dé comida y no encontrar. En el versículo 17 dice: y volviendo en sí. ¿Cómo? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Escuche bien esto. La palabra del Señor dice: y volviendo en sí, volví a mi memoria, volví a lo que soy. Entiendo que yo he dejado atrás mi Edén. Entiendo que dejé atrás lo que yo más podía tener. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo? Me levantaré y volveré. Cuando tú decides salir del exilio, la puerta del Padre siempre estará abierta. La puerta de la casa siempre te va a recibir. Cuando tú decides cambiar tu actitud, cuando tú decides salir del exilio, Dios estará dispuesto a esperarte. Él tendrá a alguien en la puerta que te va a anunciar. Amarrababa, Barrabasohamaya. Sal del exilio. Sal del exilio. Sal del exilio. Una decisión determinó, ay, santo Dios, que todo lo que este joven había tornado negativo se tornara en lo positivo. Probablemente en el exilio tú crees que no te quieren. Probablemente allá el diablo te ha dicho: no te aman. Tú serás peor que todos los demás. Ese era el pensamiento de aquel. Pero me levantaré y volveré. Lo único que Dios está buscando es que tú decidas volver a su presencia. Que tú añores su presencia, que tú quieras intimar con Él, que tú quieras volver a casa, que tú quieras salir del exilio y volver a casa. Cuando tú decides volver a casa, hay alguien que te va a abrir la puerta
Hay alguien que te volverá a servir. Hay alguien que te dará identidad. Hay alguien que te pondrá en el camino correcto. Hay alguien que te va a bañar. Hay alguien que te va a vestir. Hay alguien que te va a cocinar. Come on. Dios está buscando que regresemos del exilio. El exilio lo único que nos deja es marcas, dolores que no nos permiten ver el propósito de Dios. 7. En el libro de Génesis capítulo 4 encontramos la historia de Caín y Abel. Un día Dios llamó cara a cara a Caín. Él podía ver a Dios en su presencia. Y él tenía un hermano llamado Abel. Y un día Dios lo llamó para que se presentaran ante su presencia. Y fueron. Y Caín tenía que presentar una adoración que llegara al trono. Pero su adoración no llegó porque estaba en cautiverio. Cuando tú estás en el exilio no vas a conocer qué estilo de adoración a Dios le gusta. Cuando tú estás en el exilio tú nunca vas a entender qué Dios quiere para ti. Cuando tú estás en el exilio, el día que Dios te llame, tú no vas a reconocer qué es lo que necesita tu Señor. Y pasó Caín y vino a Abel. Y Abel trajo de lo mejor. Y hubo una verdadera adoración cara a cara delante de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice que Caín se ensanchó en contra de su hermano y lo llevó al campo, lo sacó de la casa y le dijo: quiero que salga de la casa. Ven, sal de la casa, sal de acá de la casa. Y al salir de la casa, lo tomó y lo llevó fuera de la casa. Y cuando lo tomó fuera de la casa, lo llevó y le quitó todo lo que este hombre podía tener y lo sacó para afuera y lo mató. Cuando estamos en el exilio, es muy fácil matar a alguien. Cuando estamos en el exilio, que la presencia de Dios se ha apartado de nosotros, es muy fácil sacar a alguien y llevarlo a tu exilio y matarlo. Wow. Era el momento. Y fue el momento cuando Dios determinó decirle: Caín, ¿regresaste a casa? Sí. ¿Y dónde está tu hermano? A ver, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué ha hecho con tu hermano? La sangre de tu hermano está clamando. Y él dice: ¿quién eres tú para decirme esto? Escucha bien. Escucha bien. El pecado nos saca de casa. El pecado nos acelera al exilio. Porque cuando estamos en pecado, estamos exiliados, Cecilia. No queremos que nadie nos vea. Cuando estamos mal, el hermano va a visitarnos, no abrimos la puerta. Porque cuando yo estoy exiliado de la presencia de Dios, no quiero nadie, William, que me visite. Porque el exilio me separa. Pero lo bueno de esto es que aún estando en el exilio, Dios te da oportunidad para que tú regreses a casa. Dios te da oportunidad para regresar a casa.
El problema no era Abel. El problema es que cuando tú estás en el exilio no reconoces la oportunidad de que Dios te da de regresar a casa. Dios le dijo a Caín, ve y regresa y posiciona otra vez en el altar. Pero cuando tu corazón no está en el servicio de la casa de Dios, de la presencia para ver a Dios cara a cara, es alguien que en algún momento de la historia, en vez de decidir cambiar, matará a su hermano Abel. Es muy fácil salir de casa y sacar a alguien y criticar con ese hermano, murmurar con ese hermano que no sabe cuánto le costó a alguien gestarlo y a Dios traerlo a la casa. Cuando tú estás en el exilio no se puede esperar nada bueno de ti, porque el que está en el exilio no tiene identidad. Cuando tú estás en el exilio no puedes hablar, porque está amargado. Muchos de nosotros hemos matado a nuestro hermano Abel. Cuando estamos en el exilio, hablamos del doctor, hablamos del pastor, hablamos de aquel, hablamos de todo lo que se presenta. Y no nos importa cuánto matemos porque estamos en el exilio. Pero cuando estamos en casa, todos nos conocemos. Escucha bien esto. Escucha bien. Luego de esto, en el capítulo 4 y versículo 12 al 16, hay una palabra allí muy, muy importante que dice allí. Cuando Dios llama a Caín y le pregunta por su hermano, le dice esto, escuche. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, escuche. Grande es mi castigo para ser soportado. Oiga bien. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Escuche esto bien. El problema de Caín no era que lo echara de la tierra, era que lo echara de su presencia. Porque cuando el exilio te alcanza, se va a su presencia y tú no estarás cara a cara con Él en su presencia. Y dice ahí algo muy importante. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Cuando tú estás exiliado, tú no tienes cobertura. Cuando tú estás exiliado, tú no tienes identidad. Cuando tú estás exiliado, tú no tienes nadie que pueda orar por ti. Cuando tú estás exiliado, nadie se va a preocupar por ti. Cuando tú estás exiliado, cuando tú no quieres que la presencia de Dios esté en tu vida, tú eres blanco fácil para que el diablo te mate. Pero hay una misericordia. Cuando tú has sido llamado por propósito de Dios, aún en el exilio, Dios te va a dar oportunidades. Oiga lo que dice allí. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Escuche bien esto. Aún estando en el exilio, Dios te permite regresar a casa. Lo que Dios te ha dado aquí en la casa, lo que Dios le da a alguien en esta casa, en su casa, cuando el niño nace, se le da palmadita, cariño, amor, y lo que recuerda el niño en su ternura es el amor de su padre. Cuando tú estás en una casa donde se adora y estás ante la presencia de Dios, lo único que tú vas a añorar, lo único que tú vas a querer es estar en su presencia. Y lo único que dijo Caín es: jamás volveré a estar en tu presencia. Debemos de anhelar estar en su presencia. Cabazorro bosherebe kenda.
Otro que en algún momento de la historia decidió huir de la presencia de Dios. Cuando tú decides exiliarte, lo único que va a llevar es problema. Jonás, Dios le dio una palabra para ir a Nínive, para llevar un mensaje. Pero Jonás estaba más preocupado en su título, en su personalidad, que el Dios que le estaba diciendo: ve a Nínive y dile que se arrepientan, de lo contrario lo voy a destruir. Y Jonás se posicionó y dijo: Dios es Dios de misericordia, yo he sido un profeta de oficio y todas mis palabras se han cumplido, pero si él va ahí, cambia de naturaleza como cambia, me llamarán profeta falso. Quiero decirte algo: si tú estás sentado acá, Dios te va a usar de la manera que Él quiera y te dará la orden. Jonás decidió irse de la presencia de Dios y correr a Tarsis. Él decidió exiliarse. Cuando un corazón no está dispuesto a entender los propósitos y a ser obediente en la casa y en lo que Dios le da, lo primero que hace es exiliarse. Y cuando tú te llega al exilio, lo primero que comience a criticar, a calcular lo de Dios. Salgamos del exilio, porque el exilio lo único que nos quita es intimar con Dios. Escuche bien esto ahora. Él corrió de su presencia y decidió montarse en una embarcación e irse a Tarsis. Es lo que conocemos como Gibraltar, en una de las provincias de España. Ese lugar en España, él decidió largarse hacia allá y estar tranquilo. Él decidió estar posicionado en aquel lugar. El hijo pródigo decidió regresar. Alguien en algún momento tendrá que regresar a casa. Cuando decidimos regresar a casa, la mesa está servida. Dios está dispuesto a servirnos. Wow. Cuando decidimos regresar a la casa, Dios no nos va a esperar con rostro cambiado, nos va a esperar con su rostro, porque su rostro es presencia. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, nos estamos alejando del verdadero Dios que hoy nos llama a entender su verdadera gracia. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra familia. Y cuando estamos en el exilio, añoramos en algún momento regresar a casa. Pero mientras el corazón, escuche bien, mientras el corazón no está dispuesto a decir regresaré y volveré, siempre vivirá en el exilio. Los niños, padres, te esperan. Los niños esperan a los padres para abrazarlos. Los perros, los animales, esperan a su amo para que le den cariño y calor y comida. Así Dios nos espera que regresemos a casa. Wow. Wow. Quiero terminar. Nuestros padres nos dan la bendición sacerdotal. Cuando nacemos, nos dan la bienvenida. Cuando venimos al Señor, también nos otorga la bendición de su gracia, de su amor, de su poder y de su presencia. Él nos muestra su rostro cara a cara.
Solo nosotros nos toca creer, porque Él está dispuesto todo el tiempo a honrar nuestras vidas y llevarnos a su presencia. Escuche bien esto. Escuche bien. Pero muchas veces nosotros nos alejamos de su rostro y de su presencia. Todos nosotros conocemos la intimidad con Él. Para estar en su presencia hay que morir. Hay que entrar en la vocación de entender que Él es paz. Él no es dolor. Orando y clamando por misericordia cada día, Él nos regresará a su presencia. Levántate, tu casa te espera. Tu Señor está con los brazos abiertos. El ejemplo de una vieja, de una niña hace muchos años. Escuche bien esto. En uno de esos libros que leemos, encontré algo de una historia. La historia de una niña. Jesús decidió salir del exilio y regresar a la casa de su padre. Jacob pudo regresar a la casa de su padre cuando Labán se levantó en contra de él. Cuando tu actitud determine salir del exilio, todos tus enemigos tendrán que caer delante de ti. Para que puedas regresar a casa, para que puedas regresar del exilio y llegar al éxito, tiene que vivir para Él. En el libro de Félix Jensen hay una historia en uno de esos párrafos. Escuche bien. Escuche bien. Una niña un día jugaba con su perro. Su padre le daba amor. Pero un día decidió ponerse algunos aretes, a cambiar su estilo de vida, buscarse amigos, salir a la calle. Y su padre le llamó a la atención y le dijo que no podía ser posible. En los tiempos en los cuales las pandillas y la banda en Tennessee se apoderaban, ella decidió irse a una ciudad grande y decir: me voy de mi casa. Y se fue. Y cuando se fue de su casa, al llegar a aquella gran ciudad, una niña desamparada con 14 años encontró a un hombre con uno de los carros más grandes que ella había podido ver. El hombre le dijo que dónde iba y a dónde la llevaba. Como tenía hambre, se montó en el carro, le dio de comer, la llevó a su casa y pasando el tiempo el hombre la prostituyó y estuvo con ella muchos años. Ella comenzó a consumir droga lejos de su casa. En un día fue a una de las gasolineras a comprar algo y en uno de esos envases que vendían leche vio el nombre de ella. ¿Dónde está Catarina? Te amo, soy tu padre. Todavía no me canso de esperarte, soy tu padre. Ella bajó la cabeza y como nadie la conocía, se regresó.
Pasaron algunos años hasta llegar un momento que la droga comenzó a marcar su vida y comenzaron a salirle cosas de las drogas. Cuando aquel señor se dio cuenta, para no tener problema, la lanzó a la calle, sin nada, sin la joya que tenía, sin los derechos, y la lanzó al exilio. Ella pudo trabajar 2 o 3 meses más, buscándola de noche cómo poder hacer, pero la droga la había consumido tanto que un día dijo: me levantaré y llamaré a mi padre y le diré que me perdone. Y se levantó una mañana y llamó a su padre y le dijo: papá, quiero decirte que me perdone y quiero regresar a casa. Llamó 4 veces, pero el padre nunca le contestó. Pero aún así le dijo: llegaré en el bus de las 8 de la noche, espero verte, si no me voy a Canadá. Cuando va en el camino se acuerda y dice: mi padre nunca me contestó, no sé si hice bien o mal. Con su cara llena de pintalabio y sus dedos quemados, miraba sus uñas y se limpiaba los dientes porque estaba casi al llegar, y el hombre del bus, el chofer, le dice: tenemos 15 minutos para estar acá y nos vamos. Cuando ella llega a aquella estación, pensando que si no encontraba a su padre se volvería a ir, de repente ve un cartelón: bienvenida Catherine a casa. Y de repente le salen más de 40 hermanos, amigos, primos, abuelos, y entre la multitud sale su padre, y ella sale a decirle: perdóname, pero su padre le dice: no hablemos ahora, hay una fiesta que te está esperando. Dios lo único que quiere es que tú salgas a casa, que tú salgas del exilio, porque hay una fiesta. En esta mañana, en este día, Dios quiere que tú salgas del exilio. Uno, por favor. Dios quiere que tú salgas del exilio. Probablemente tú seas uno de esos que estén exiliados acá y que necesita un cambio. Hoy el Señor te dice: vuelve a casa. Vuelve a casa. Sal del exilio. Vuelve a casa. Si usted sabe que necesita regresar, si hay alguien aquí que necesita cambiar su amor, su verdad, cambiar y encontrarse con Dios, hoy te invitamos a volver a casa. Sal del exilio. Este lugar te espera. Vuelve a casa. Levántate. Ven a casa. El Señor te ama. Él te espera con los brazos abiertos. Él quiere perdonar tu pasado. La puerta del jardín del Edén quiere volverse a abrir para que tú puedas estar con Él cara a cara, delante de su presencia. En esta hora te invito a ponerte de pies y te invito a entender que muchas veces estamos exiliados y Dios te dice hoy: vuelve a casa, levántate, ven. Tú conoces tu exilio. Probablemente tú seas alguien que en algún momento oraste mucho, ya no puede orar, te sientes exiliado. Probablemente tú seas alguien que tuviste amigos
y hoy te has exiliado de ellos. Probablemente tú fuiste la persona que pudiste conectar el corazón de Dios con mucha gente, pero hoy tú estás exiliado. Ven, vuelve a casa. Sal de donde está corriendo. Ven a casa. Sal del exilio y ven a casa. Hoy el Señor te llama a regresar a casa. Aquella niña, ya siendo una mujer, pensaba que iba a pedir perdón, pero su padre le dijo: hay un banquete que te espera. Tenemos mucho tiempo para poder hablar del pasado. Hoy es su día. Yo sé que yo sé que hay mucha gente ahí que necesitan cambiar su pensamiento, que necesitan regresar, que necesitan un encuentro, de verse cara a cara con Dios. No resista más. Vuelve a casa. Ven ante su presencia. Ven ante su poder. Ven ante Él. No importa cuántas veces te vean pasar, pero regresa a casa. Regresa. Regresa a casa. El Señor te ama. Regresa a casa. Sal del exilio. Probablemente tú fuiste alguien que te veía trabajar, que hacía las cosas con denuedo, con amor para Él. Pero hoy ha perdido eso. Probablemente el diablo te ha llevado al valle de los huesos secos para decirte: quítate la vida, para decirte: tú no sirves para nada, abandona tu familia. Probablemente el diablo te esté hablando en tu pensamiento, esté trabajando con tu corazón, esté trabajando con tu vida y tú necesitas un cambio. Sal del exilio. Sal del exilio. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Cuando decidimos volver a casa, todo va a cambiar. Decide hoy. Decide hoy. Vuelve a casa. Oh, levántate, vuelve a casa. Vuelve a casa, vuelve a casa. Oh, vuelve a casa. Sal del exilio. No viva más en un exilio. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Dale la oportunidad a Dios. Vuelve a casa. Tuve la oportunidad